quitarme los guayos, ir a la mitad de la cancha, agradecerle a Dios, a la vida, a mi profesión, por muchas cosas bonitas y fue el cierre de ese ciclo maravilloso que fue el fútbol profesional para mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. En este episodio hablamos con Fernando Uribe, goleador en Colombia y México. Fernando jugó en Colombia, Italia, México y Brasil. En todos estos países se destacó por su buen juego aéreo y su olfato goleador. Esto le permite tener el récord de ser el jugador más joven en hacer un gol en primera división en Colombia y además ser el máximo goleador de Millonarios en torneos cortos. En esta conversación quise conocer a la persona que está detrás de este gran profesional que decidió retirarse en diciembre de 2023 tras más de 20 años de carrera deportiva. En este episodio aprenderás sobre fortaleza mental, la importancia de escuchar tu voz interior y cómo el autoconocimiento es el camino para conseguir tus objetivos. Recuerda que puedes compartir este episodio con tu círculo cercano y darnos seguir en Spotify o si estás en YouTube, suscribirte al canal. Fernando, muchísimas gracias por estar acá en un nuevo episodio de Lecciones de CEOs Podcast. Qué honor tenerte aquí. Bueno, como ya varios se están dando cuenta por la camiseta que tengo, soy muy hincha de Millonarios. Y bueno, nada, tengo a un goleador, a un ídolo. Fernando, muchas gracias por estar acá. No, Juan, muchísimas gracias a ti por la invitación y ojalá podamos compartir un rato muy agradable, hablar de muchísimas cosas que seguramente van a disfrutar. Claro que sí. Fernando, quisiera iniciar esta conversación con algo que justamente estabas haciendo hoy y estabas jugando golf. Naturalmente, después de tu retiro, has venido incursionando en este deporte. Quisiera preguntarte, ¿qué te está dando el golf o qué te ha dado el golf que de pronto el fútbol no te dio? No, yo creo que más bien qué herramienta estoy utilizando del fútbol para aprender otro deporte, ¿no? Y un deporte tan exigente como es el golf, que no es una exigencia física, lo puede jugar desde un niño hasta una persona adulta de avanzada edad, pero sí trae una exigencia mental impresionante. Y la herramienta que yo traje del fútbol de mi vida es primero la disciplina, la constancia que hay que tener y ese autocontrol, porque allí es una lucha contigo mismo, por más que salgas a jugar con alguien, que estés compitiendo, cada tiro es diferente al anterior, no se puede escudar uno en un equipo, es un juego individual donde la mayor parte del tiempo está funcionando es la mentalidad, ¿no? Con que vas a asumir ese siguiente tiro. Así que es lo que he tratado, lo que vengo intentando. Como te dije, es complicado, no, no lo tengo todavía bajo control, pero sí, con mucho deseo de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, porque entendí desde el día uno que es un deporte que me va a ayudar mucho también en mi mentalidad y en lo que quiero hacer. Sin duda, creo que es un deporte muy mental. Yo hablaba con personas que también tienen bastante experiencia con el golf. Yo antes jugaba tenis y debatía con ellos, ¿no? Que el tenis también es un deporte muy mental, difícil si se quiere, pero me hicieron caer en cuenta algo que tú también acabas de mencionar y es que quizás en el fútbol o en el tenis tenemos una siguiente oportunidad, ¿no? Podemos volver a patear, bueno, no en momentos tan importantes, ¿no? En un partido normal tenemos un siguiente disparo, en tenis tenemos un siguiente tiro, pero en el golf, si llegas a tirar mal, ya tienes un golpe más que tu contrincante, ¿no? Entonces ahí es donde naturalmente el golf se vuelve un poquito más complejo. Quisiera devolverme un par de años hacia atrás y para entender a una persona hay que entender el contexto, ¿cierto? En el contexto en el que estamos, y en ese momento también en el contexto en el que creciste.
Em, Quisiera que me contaras en qué contexto creciste tú para poder entender la persona que eres hoy. Claro que sí, yo vengo de un núcleo familiar donde mi papá, mi mamá estaban siempre presentes, el mayor de cuatro hermanos, tres varones, una niña. Eh, Mi papá pensionado de la policía, pudo hacer su carrera como policía y siendo policía decidió estudiar y es licenciado en educación física, fue profesor durante más de 20 años, tuvo escuela de fútbol en la ciudad donde crecimos, yo soy nacido en Pereira, pero crecí en Tuluá, tuvo su escuela de fútbol allí, junto con mi mamá, que después de tenernos a mis otros dos hermanos y a mí, eh, pues decidió también estudiar su licenciatura en educación física, termina siendo licenciada en educación física, iniciando esa aventura con mi papá en una escuela de fútbol, una familia donde siempre el deporte fue actor principal, crecimos rodeados de deporte, yo tuve la posibilidad de siempre practicar fútbol, pero a veces lo alterné con otras disciplinas como el atletismo, hice básquet, vóley, eh, con mi papá iba a sus clases en la universidad y veía todos los temas que estaban bien, entonces vi gimnasia, vi natación, siempre el deporte fue actor principal y parte fundamental de nuestra familia, tanto así que pues terminó yo haciendo una carrera que empecé muy joven. Eh, Mi hermano, el que sigue, es también licenciado, tiene preparación en Argentina, hizo su preparación en la parte de preparación física justamente y es preparador físico en un equipo profesional en Colombia, en un equipo de segunda división. Mi hermano menor intentó hasta cierta categoría jugar y después termina estudiando administración. Y eso mismo he tratado de hacer con mi familia, con mi núcleo, ¿no? Que mis hijas, eh, el deporte sea lo principal o sea parte principal de su estructura. Y creo que eso ha sido lo fundamental y por ahí ha sido nuestra educación y nuestras bases. Tú dices algo muy importante y es como el deporte naturalmente estaba siempre presente en tu vida, en la vida de tu familia, de tus papás. Tenían una escuela de fútbol y en qué momento se cruza por la cabeza que tú seas jugador profesional, ¿no? Porque pues una cosa es estar los fines de semana, estar en la escuela, ir a partidos, y otra cosa ya es plantearse ser jugador profesional, ¿no? Sí, claro, ya obviamente es el sueño fue mi sueño de niño y como es el sueño de muchísimos niños en nuestro país, en muchos países, eh, pero ya lo empecé a ver como un objetivo a partir de los 12 años. A los 12 años, 12, 13 años, yo ya empecé a integrar la selección Valle. Como les dije, pues me crié, crecí en Tuluá, así que estuve mucho más ligado a esa parte del Valle y fui selección Valle. Entonces, en ese momento entrenábamos en Cali y a mí me tocaba desplazarme solo. Primero pedía permiso en el colegio en ese momento y después me desplazaba solo a Cali para mis entrenamientos. Entonces, a los 13 años más o menos ya yo estaba enfocado y sabía que era lo que quería hacer para mi vida, que para mi futuro y empecé también a asumirlo con esa responsabilidad. ¿Cómo decías que vivías en Tuluá, te entrenaban en Cali? ¿Cómo era un día normal en la vida en la familia Uribe, donde pues naturalmente tú tenías que ir a Cali, primero al colegio? ¿Cómo era una vida normal en la familia Uribe? Cuando llega esta oportunidad de ir a la selección Valle, pues obviamente la primera cosa que dimos fue un sí. Después empezamos a analizar qué tan difícil iba a ser,
porque, como te decía al inicio, la disciplina y la educación en mi familia fueron fundamentales. Nunca hubo la opción de dejar el colegio para seguir mi carrera, solamente ya cuando me hice profesional, y eso vamos a llegar un poquito más adelante. Pero en ese momento tenía que responder por mi estudio, y si quería y pertenecer a la selección Valle, tenía que hacer el sacrificio de viajar, ¿no? Entonces un día normal me levantaba 5:30 de la mañana, alistaba mis cosas de fútbol, mis cosas del colegio, me iba al colegio, comenzábamos clase 6:45 aproximadamente, y a las 10 o 10:30 ya tenía un permiso para salir del colegio. Salía del colegio, iba a mi casa, trataba de almorzar, un almuerzo temprano, pero era mi almuerzo a esa hora, más o menos 10:45, 11, y a las 11:30 ya estaba en el terminal de Tuluá, esperando el bus que salía para Cali. Hacía 2 horas de recorrido hasta el terminal de Cali, y ahí o un taxi o en bus me iba a las canchas panamericanas, que era donde entrenaba la selección, y estaba llegando a las canchas aproximadamente a las 2 de la tarde, para iniciar el entreno 2:30 o 3. Terminaba el entreno aproximadamente 5 de la tarde, y regresaba, ¿no? De donde entrenábamos en bus hacia el terminal de Cali, esperaba el bus que saliera para Tuluá, llegaba, tenía que desatrasarme ya, o mi mamá o mi papá me habían hecho el favor de pedir los cuadernos que había utilizado en esas horas que había faltado, desatrasarme, hacer tareas y esperar el siguiente día la misma rutina. Creo que es una rutina bastante fuerte. ¿Se planteó en algún momento, tus papás te dijeron si, digamos que no estabas tan juicioso en el colegio, se planteó en algún momento como dejar de jugar fútbol o era, no existía como esa amenaza, entre comillas? No, más que ellos, para mí no existía la posibilidad. Yo trataba de rendir en las dos áreas, eh, tanto en lo deportivo, obviamente el sacrificio del viaje y todo, pero en ese momento no lo veía así. Me enfocaba más en que me fuera bien en mis entrenamientos, pero en el colegio sí tenía que prestarle mucha atención a lo que estaba viendo, y que necesitara el menor tiempo posible fuera de clase para entender los temas, y que después en las notas saliera bien. Afortunadamente tuve alguna facilidad para aprender. No fui de malas calificaciones, entonces también me sirvió para que ellos me dieran esa libertad y esa responsabilidad, porque al final del día, con 13 años, es soltar una responsabilidad de cumplir en dos áreas, con cierto sacrificio en ese momento, que sirvió para que se formaran esas bases necesarias para después el comienzo de una bonita carrera. Sin duda, creo que eso es bastante importante. Ahí me identifico un poquito contigo. Yo jugaba tenis también, iba al colegio, entrenaba, hacía tareas, trasnochaba hasta la 1 de la mañana para hacer las tareas y vuelvo al mismo ciclo, ¿no? Creo que eso Sí. naturalmente a uno le forma esa disciplina que, digamos, que lo puede empezar a aplicar a otras áreas de tu vida. Eh, Ahora, naturalmente, eso te empezó o te llevó a debutar. Creo que aún nadie te ha quitado ese récord, a ser la persona que ha debutado más joven en la Liga Profesional Colombiana con 15 años en el Huila. Em, Ahí quisiera hacer un paréntesis y quisiera preguntarte cómo te ayudó tu mamá, porque tu mamá pues fue una pieza fundamental en toda tu vida profesional y personal. Ella se mudó contigo a Neiva. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, primero ella fue, yo creo, la pieza clave, esa ficha especial en mi inicio, en mi desenlace, en todo lo que fue mi carrera. Fue la primera persona que me llevó, pues, obviamente,
impulsada por mi papá, pero él por el tema de su trabajo no tenía el espacio y ella fue la primera persona que me llevó a un entrenamiento de fútbol. En ese momento pues no habían las condiciones que posiblemente tenga ahora, entonces el desplazamiento era en bicicleta, en moto, y los primeros entrenos me acuerdo mucho que era ella llevándome en una bicicleta a entrenar a la cancha, así que ella inició todo ese sueño, toda esa locura. Después cuando se da mi desplazamiento a Neiva, el récord es en hacer gol. Creo que hay un par de jugadores que han jugado con menos edad, pero el jugador más joven en anotar en primera división en Colombia, ese récord sí me pertenece y orgullosísimo que todavía siga vigente. Eh, pero cuando me voy a Neiva, pues ella no puede irse conmigo, ¿no? Yo me voy con 15 años, llego a una ciudad diferente, a convivir y a compartir con otros compañeros en una casa hogar, y ella no puede estar. En Neiva solo estoy 6 meses y ahí me voy a Envigado. Y en Envigado sí vio ella la necesidad de ir y vivir un tiempo conmigo. Un par de meses estuvo conmigo porque si en Neiva bien estaba muy joven, pero estaba acompañado. Vivía en una casa hogar, había una señora que nos cocinaba, que lavaba la ropa, vivía con más compañeros, pero estaba siempre acompañado. En Envigado llegó un momento donde iba a empezar a vivir solo. Tenía 16, iba a cumplir 17 años solamente. Tener esa responsabilidad de vivir solo a esa edad, en una ciudad diferente donde está tu familia, hay que tener ya cierto carácter y ciertas bases de respeto, de disciplina, de compromiso para no desviarse del camino. Y ella vio necesario irse un par de meses conmigo mientras me instalaba, me enseñó a cocinar, me terminó de dar todas las lecciones que obviamente en mi casa ya me exigía, porque en casa siempre, si queríamos ver televisión, jugar PlayStation o cualquier cosa que quisiéramos hacer que no fuera un deporte, teníamos que hacer algo de los oficios de la casa, barrer, trapear, lavar baños, lavar la cocina, y esto ya lo traía, pero habían muchas otras cosas que no, para la edad que tenía, y ella fue y me dio ese curso intensivo, le digo yo, que me ayudó para así poder vivir solo y vivir bien. Sin duda, creo que eso es bastante importante y a veces uno lo desmerita, digamos, como ese tipo de acciones, pero pues son las que le permiten a uno tener esas bases para luego sí lograr esos objetivos. Quisiera preguntarte, en tu Instagram tú compartiste una imagen de dos elefantes que te tatuaste en nombre de ella. ¿Por qué elegiste los elefantes? Bueno, primero mi mamá se me va ya va a cumplir casi 2 años, eh, después de una pelea que dio contra el cáncer por, por 2 años largos. Y para mí fue muy difícil, ¿no? Todo lo que significa una madre para cualquier hijo, ¿no? Y todo lo que fue ella, lo fundamental que fue en mi carrera, en todo ese proceso, pues fue un momento muy doloroso, muy difícil de conllevar los 2 años durante los cuales ella luchó con ese cáncer, y después, obviamente, la partida que por más que uno haya vivido todo ese proceso, nadie está preparado para despedirse. A veces somos hasta un poco egoístas porque no pensamos en el sufrimiento de la persona, sino en la ausencia y en la falta que nos va a hacer. Y eso lo va entendiendo uno después, y por eso es que el dolor se va transformando de alguna manera. Los elefantes significan familia, es la protección. El elefante es un animal muy familiar, siempre están juntos, la madre siempre está protegiendo a sus hijos elefantes, y me identifiqué inmediatamente.
Ella siempre estaba ahí para lo que yo necesitara en cualquier momento. No solamente cuando tenía 16, 17 años se fue a vivir conmigo, sino cuando la necesité, siempre viajó a la ciudad o al país donde yo estaba, y era ese apoyo que yo podía tener en cualquier situación. Entonces lo vi y me identifiqué inmediatamente con la imagen y por eso decidí tatuarme. Fue mi primer tatuaje, me lo hice a los 35, 36 años, 35 años. Entonces esperé bastante, pero es un tatuaje muy significativo para mí. Sin duda, como tú dices, y quisiera agradecerte por compartirme este, este significado, este tatuaje para ti. Creo que es algo muy valioso que pues, puedas comunicar esto y también estoy seguro que tu mamá está en un lugar eh, viéndolos a ti, a tus hermanos, a tu papá, a tus hijas, a tu esposa y velando por ustedes y estoy seguro que nada, que los tiene en su presencia. Em, Quisiera avanzar un poquito más por la parte ya profesional y esa mentalidad de atleta que has venido desarrollando a lo largo de 20 años de carrera. Y es como tú lo mencionas, pasaste por el Huila, luego pasaste en Envigado, donde no jugaste, ¿cierto? En Kievo, en Kievo Verona diste el salto a Italia, en Kievo tampoco jugaste mucho. En Sao Paulo tuviste una situación muy particular con San Paoli, pero tampoco jugaste mucho. Santos, en Santos, con Santos. En Santos, perdóname, en Santos, correcto. Tres situaciones muy diferentes, en etapas muy diferentes de tu carrera, pero con algo muy similar, ¿no? No jugar y al jugador de fútbol, pues como a todos, pues nos gusta estar en la cancha. ¿Qué aprendiste de cada una? ¿Cómo desarrollaste esa mentalidad fuerte? Yo creo que esos momentos especialmente forman el carácter, forman la personalidad, y, y ponen a prueba esas bases, a ver qué tan sólidas están, qué tan sólidas fueron construidas. Y aunque en Envigado estaba muy joven, y estuve siempre a punto, entrenaba con el equipo profesional, jugaba en el equipo de reserva, que era el torneo que se jugaba antes, que eran los partidos de preliminares de los juegos de primera. Cuando voy a Italia, que me voy joven, después con más experiencia en Santos, pero cada una de esas situaciones me ayudó a crecer, me ayudó a hacerme más fuerte, y digamos que las necesitaban en ese momento. En cada momento que me sucedieron las necesitaba. En Envigado yo venía de ser el jugador más joven en anotar en el fútbol profesional. Eh, Estaba yendo a selecciones Colombia juvenil, y seguramente que en mi cabeza iba a 1000 revoluciones, a 10.000 revoluciones por hora, y necesitaba que algo me indicara que no era el camino de pronto que estaba asumiendo. Aunque siempre traté de ser muy disciplinado en mi profesión, con mi vida personal, ¿no? Traté de tenerlo todo muy, muy controlado, bajo perfil. Habré cometido muchísimos errores y en ese momento esa situación de Envigado, no jugar, me ayudó para seguir ese proceso, el cual me había saltado muchos pasos porque había debutado muy joven, seguir ese proceso de formación, que me llevó posteriormente a volver a jugar en 2008 en segunda división con Cortuluá, y que de ahí empezó ahora sí esa carrera en ascenso, ¿no? Después, la situación en el Kievo, vengo de ser campeón con Once Caldas, un 2010 espectacular para mí, haciendo goles, siendo protagonista, campeón con un equipo que pues es un equipo importante, pero no está acostumbrado a pelear títulos tan seguido y tuve esa fortuna. Se da el paso para Italia y yo llego con unas expectativas y unas cosas diferentes en mi cabeza.
y llego a un equipo que pues no pelea por títulos, no está peleando por estar en los primeros lugares, está peleando por no descender. Y eso es un contexto totalmente diferente al que yo esperaba, con mi ilusión y con mi felicidad de haber cumplido un sueño de ir a Europa, ¿no? Y eso otra vez me asentó como Como que te persona. baja los pies a la tierra, ¿no? Siempre esas situaciones te ponen los pies sobre la tierra, te asientan como persona, primero que todo, como profesional, indicándote que hay que esforzarte más, prepararte mejor, y que en el momento que llegue esa nueva oportunidad, hay que aprovecharla y hay que tomarla con todo. Y después en Brasil, vengo de un Flamengo, vengo primero de México, tengo un paso por México pues exitoso, después recaigo a Flamengo, un equipo gigante, no solo en Brasil, sino en Sudamérica y en el mundo por su hinchada. Y se me presentan situaciones difíciles, desde los 15 días de haber llegado, con el técnico que me había pedido, que me había llamado, que me había buscado, se había interesado porque yo fuera, y que a los 15 días, 20 días, pues simplemente no me dirigía más la palabra. Y es un choque también emocional durísimo en ese momento. Se le junta después pandemia, un poco de situaciones que te llevan a pensar lo realmente importante, ¿no? Después, eh, yo me quejaba mucho en ese momento de no poder compartir tanto con mi familia, de no poder pasar tanto con ellas. Era una de mis quejas y las cosas que no me había podido adaptar a Brasil, porque hay muchos partidos en el año, muchos viajes, los viajes son largos, entonces hay que dormir en otras partes, 2, 3 días para un partido y llegar, cambiar la ropa y salir otra vez, no, para otros 3 días igual. Entonces por semana eran 2 días, máximo 3, que yo podía estar en casa, y me quejaba. A veces en mis conversaciones conmigo mismo o con Dios le pedía perdón por no ser agradecido, porque me estaba dando toda la oportunidad y por lo que yo había luchado tanto, por lo que muchos muchachos seguramente se levantan todos los días, entrenan, quieren, y capaz que no van a tener esa oportunidad que yo estaba teniendo en ese momento, y yo me quejaba de eso. Llega pandemia y toda esta situación de no jugar también estabiliza eso. Yo a la gente que tengo la posibilidad de hablarle digo que el momento más feliz de mis últimos años fue en pandemia. Tuve la posibilidad de estar feliz en mi casa, con mi familia, digo con mi familia, con mi núcleo, porque me tocó en Brasil, eh, pero compartía con ellas todos los días, me levantaba y entrenaba por mi cuenta sin ningún inconveniente, pero estaba siempre ahí con ellas presente. Entonces fue un momento especial, muy duro para todos, para pues esta generación no nos había tocado una situación de esas, pero yo lo disfruté, y me ayudó también a bajar un poco esa presión, esa ansiedad que estaba sintiendo por lo que te comentaba de tantos viajes, tantos juegos, y que finalmente, cuando salgo de Brasil me ayudó para llegar en un muy buen nivel a Millonarios, que fue donde regresé. Sin duda, y estos momentos, como ya lo hablamos hace un momento, como que te ayudaron a poner otra vez los pies sobre la tierra. ¿Hacías algún tipo de meditación, escribías, o tu única manera para salir de esos malos momentos era ponerte a trabajar, digamos, el doble que tus compañeros? ¿O cómo hiciste para, digamos, como salir de esa situación, si siquiera a nivel eh, más tangible? Bueno, cuando estaba muy joven no entendía, ¿no? No era tan fácil tener esa madurez para asumir y para decir, esto me va a servir, esto es por mi bien. Eh, pero el desahogo que yo tenía era entrenar. Siempre creo que hay algo en común en todas estas etapas, que
el desahogo que siempre tuve fue entrenarme. Y lo hice desde joven, desde niño. Lo hice también cuando en la etapa de Envigado, en Kievo, cuando no jugaba, también iba y hacía cosas de gimnasio. Y fui mucho más consciente, y ahí sí lo entendí, en Brasil. En Brasil entendí perfectamente que esa era mi ruta de escape. Y en esa época de Santos, y en pandemia fue donde más entrené, yo creo que en toda mi carrera. Así que como que canalizaba por esos lados, pues la frustración que pudiera estar teniendo. Creo que eso también es muy valioso y muy característica de los atletas. Eh, Hay que ponerse a entrenar más, ¿no? A hacer el trabajo si uno quiere empezar a mejorar como esas pequeñas oportunidades de mejora que uno tiene. Y ahora te voy a voltear la situación y es que, pues, uno viendo tus números, tus estadísticas, pudiste quedar campeón de liga con Once Caldas, con Nacional, con Millonarios, claramente. Y ahí la pregunta es, ¿qué se necesita para ser campeón? Porque naturalmente, como también lo hablabas hace un segundo, jugadores de fútbol hay muchísimos, que llegan a ser profesionales cada vez menos y que llegan a ser campeones mucho menos. ¿Qué Sí, patrones pudiste identificar tú como en esas tres situaciones de tu vida? sí, hay un filtro bastante grande de jugadores de los que llegan a ser profesionales, que siquiera llegan a disputar una final. No es tan fácil. Primero, yo creo que se debe estar bien rodeado también, porque no es un secreto, pues es un deporte de conjunto. Y lo más importante también es que tus compañeros y las personas que te están rodeando estén enfocados en ese mismo objetivo. Después, ¿qué similitudes pude ver yo en los grupos con los que fui campeón? Que había mucha unión. Había una unión más allá de lo futbolístico, del entrenamiento, del día a día ahí en la cancha. Entonces se daba cuenta que había compañeros que se reunían con sus esposas a almorzar, a cenar, con sus familias de vacaciones, con sus hijos, los hijos estudiaban en los mismos colegios, varias situaciones donde esas pequeñas sociedades, esos grupos, iban haciendo fuerte en ciertas zonas a un equipo que al final me parece que es lo fundamental, que cada cabeza que tenga ese grupo trabaje en pro del equipo, en pro y en beneficio del conjunto. Eh, que noté también que seguramente todos queremos sobresalir, todos queremos ser protagonistas, pero en los grupos donde fui campeón, hasta los que estaban en el banco, los suplentes, los que no convocaban, todos estaban con una misma energía, tirando para el mismo lado, como se dice coloquialmente, en busca de ese objetivo. Y se preparaban para en el momento que tocara y tuvieran la oportunidad por X o Y motivo, pues pudieran responder y estar a la altura de los que venían jugando. Entonces creo que son cosas que coinciden en esos equipos donde fui campeón y que se necesitan para que un equipo, una empresa, sea cual sea, donde se necesite un trabajo grupal, salga a flote y sea exitoso. Total, creo que eso que mencionas también es supremamente importante porque a veces uno piensa que llega solo a, a las metas, ¿no? Como, voy a poner un ejemplo, llega, y lo pongo desde mi perspectiva, que yo jugaba tenis, que es un deporte individual, ¿no? Que uno cree que está en la cancha y logró y ganó el partido, pero en la medida que he venido pasando el tiempo me he dado cuenta lo que tú acabas de decir, más que un equipo de fútbol, pues uno tiene personas alrededor, ¿no? En este caso en el trabajo uno tiene compañeros que lo ayudan, que lo apoyan a llegar a esas metas, la misma familia, los amigos, son esa parte fundamental que lo ayudan a uno
a lograr cada uno, pues cada meta que uno se propone. Mm, Quisiera seguir ahondando con la parte de Brasil y es, tú comentabas en una entrevista que pues cuando estaba terminando tu paso por Flamengo, pues ya querías devolverte a Colombia justamente, o querías cambiar por lo menos de liga justamente por lo que mencionas hace un momento, de los viajes, no podías compartir mucho con tu familia, pasa este tema con Sampaoli, y ahí quisiera preguntarte, porque yo siento, ya me vas a decir cómo tomaste la decisión, pero ¿hay que tomar decisiones con la razón o más bien con esa voz interna que le dice a uno, que le susurra a uno y a veces uno no la escucha? Yo creo que hay que tener una combinación de las dos, ¿no? Pero cuando esa voz te insiste y no te deja convencerte de ese paso que vas a dar, hay que hacerle caso a esa vocecita. Yo en ese momento no lo hice, la verdad, sabía desde mi paso por Flamengo al finalizar que no era el lugar y no por el equipo, porque fue un paso maravilloso para mí, una experiencia inolvidable pasar por uno de los equipos más grandes de Sudamérica, del mundo. Pero entendía, ya sabía que la liga, el país, cómo está todo funcionando allá, no era para mí. No estaba adaptándome a eso. Yo llegué con 30 años y no tenía el tiempo tampoco suficiente o necesario, porque capaz que llegaba de 20, 22 años y todavía tenía un tiempo para una adaptación, para muchas cosas. No sentía que fuera mi caso, entonces quería salir de Brasil, quería ir a otra liga, regresar a México, regresar a Colombia si era necesario. Pero las personas que estaban a mi alrededor, incluida familia, mi representante, algunos compañeros, amigos, todos la misma, lo que me decían era que intentara otro aire allí mismo, ¿no? En esa misma liga, con un técnico que me estaba pidiendo, que me llamaba, que me estaba, pues, presionando, por así decirlo, que fuera y jugara con él. Y termino tomando la decisión un poco con la razón, ¿no? Dándole esa razón a las personas que veían desde afuera, capaz que ellos lo veían diferente y termino tomando esa decisión que después me arrepiento, o me arrepiento, no, pero que no fue tan buen paso, y que yo medio que sabía que todo iba a andar así. Entonces, si hay esa duda, si esa vocecita es insistente como lo era en mi caso, porque realmente todos los días yo me cuestionaba estar ahí, no quería, no estaba siendo feliz, sí hay que hacerle caso a esa voz interna, que finalmente uno es el que está sintiendo las cosas. Eh, Debemos tomar consejos, debemos escuchar a las personas, más que todo a esas personas que nos quieren, siempre lo van a hacer con una buena intención, pero finalmente los que estamos sintiendo y teniendo toda esa perspectiva somos nosotros que estamos pasando por la situación que estemos pasando. Sin duda, y ahí me abres la puerta para algo también muy importante y es ese tema de la salud mental, ¿no? Em, digamos que no es un tema, ahorita está muy de moda, claramente, pero no es un tema que antes se trataba mucho, ¿no? Uno naturalmente pues iba al gimnasio, su salud física, pero eh, hace un par de años, justamente en lecciones de CEOs, buscando una reseña, encontré al creador de Calm, que es la aplicación que te ayuda a meditar y todo esto. Sí. Y él decía que también hay que tener espacios como de ese gimnasio mental, ¿no? De poder ejercitar esa salud mental. A ti te pasa un tema muy particular y fue todo el tema entre la situación entre Nacional y Cortuloa, que pues naturalmente pues ahondó pues bastante o caló digamos en ti, en casi no volver a Medellín.
¿ahí tuviste algún tema de salud mental que se viera afectada? ¿Tuviste depresión? ¿Fuiste al psicólogo? ¿Cómo superaste como esta situación puntual? Sí, fue un momento mm, no muy agradable para mi vida porque, mm, pues, sin entrar en mucho detalle, era una situación en la cual no tenía nada que ver directamente, no estaba directamente implicado. Yo nunca demandé a ningún equipo, yo nunca le dije a otro que lo hiciera, o sea, simplemente fue algo entre clubes donde el nombre que estaba en medio era el mío. Claro. Eh, y por darle todo este nombre a esta situación, un equipo grande en Colombia, entonces siempre era el caso Fernando Uribe, el caso Fernando Uribe, la demanda del caso Fernando Uribe, y la gente a veces no llega a entender o no le importa y no le interesa saber los detalles de la situación, ¿no? Yo termino, pues, aparte de cada que iba de pronto a jugar, siendo chiflado, insultado y todas esas cosas que ya uno como jugador está preparado para eso y eso no afecta para nada, pero pasan a otro tema que es más personal, donde hubo amenazas, donde hubo situaciones de mensajes que mencionaban a mi familia, y esto no es agradable, esto no es chévere, esto no, uno que tiene familia sí afecta esa salud mental y esa tranquilidad que pueda tener, porque yo viajaba y no sabía, pues mis hijas quedaban acá en la ciudad, mi esposa, mis padres en Tuluá en ese momento. Eh, y no era muy agradable. No lo trabajé con nadie en ese momento, porque tampoco vi la necesidad, era algo más frustrante y algo más, daba impotencia, porque pues yo no tenía absolutamente nada que ver y me sentía atacado. En el momento donde yo sí tuve esos temas donde sí vi muy afectada mi salud mental fue justamente en Brasil, tocando con momentos donde posiblemente había tenido episodios de depresión, había tenido episodios donde yo no quería ir a entrenar o viajar y me imaginaba solamente cosas negativas que, que al final pudiera hacer o que me pasaran para tener una excusa y no tener que presentarme. En esta ocasión sí intenté trabajarlo con una psicóloga a distancia, no fue algo tan personal, entonces tampoco ayudó muchísimo en mi situación, pero soy consciente que de los errores que pude haber cometido estando activo fue no encontrar esa ayuda, porque se necesita, y no solamente en estas situaciones donde te afecta algo o estás con episodios de depresión, de ansiedad, que se ve mucho en el deporte, sino para que tu capacidad deportiva y mental estén siempre al 100 para la competencia. Es importantísimo, y creo que debe ser una de esas personas del equipo de trabajo necesarias para un deportista de alto rendimiento que quiere llegar a ser top, que quiere llegar a ganar cosas. Sí, yo creo que eso es supremamente importante, creo que cada vez le damos mucho más valor a eso y es supremamente valioso, ¿no? Titi Henry, también para prepararme para entrevista, también vi un par de entrevistas de grandes futbolistas, vi uno de Titi Henry, donde decía que él se ponía como una capa cuando iba a jugar los partidos o cuando iba a entrenar, digamos, para bloquear esa parte cuando entraba en cuadros de depresión. ¿A ti te pasó algo similar en Brasil? Digamos, como que cuando ibas a entrenar, como que entrabas como en este modo de
soy futbolista, como que te desligabas de la parte del ser humano y eras más atleta? ¿O digamos, cómo tratabas de hacer esta transición? No consciente de esa manera, pero seguramente que en muchas ocasiones, en alguna etapa en México, en alguna etapa en Nacional y en Brasil específicamente, sí hubo momentos donde yo tenía que bloquear lo que estuviera sintiendo la persona o lo que le estuviera pasando a la persona y tenía que enfocarme en el profesional, en, en el deportista, en el atleta. Y después que pisaba la cancha, después que pisaba ahí que pasaba la raya y empezaba el entrenamiento, seguramente que lo entregaba absolutamente todo. Posiblemente no eh, por inconsciente de todo eso que estaba pasando, el rendimiento no iba a ser igual, pero el esfuerzo sí era al 100%. Sí, siempre que me entrené al máximo y eso intenté hacerlo en todo momento. Por eso mismo te decía antes que me ayudó en muchas ocasiones a salir de esos momentos, de esas situaciones difíciles, que me enfocaba en mi entrenamiento y pasaba, desligaba a la persona, desligaba y bloqueaba el ser humano y me enfocaba en el atleta, que al final, si lo vemos y lo analizamos, no debe ser muy beneficioso para uno como persona. Después te centras y quedas encerrado en una burbuja y al final del día pues están tus hijas, tu esposa, tu familia que necesitan el ser humano y no el atleta o el deportista que aparece en televisión. Y eso a veces afectaba, una parte afectaba a la otra. Total, creo que al final se trata de un balance, ¿no? Es como si uno fuera en la bicicleta y tiene que mantener el balance. Es normal que, pues, digamos, uno, pues como ser humano está aprendiendo muchas cosas todo el tiempo. Ahí sí, como esa famosa palabra que decimos en mis propias finanzas, de a seguir aprendiendo también. Em, Tú eres una persona, como lo decías en ese momento, no lo hiciste muy consciente, pero siempre que te han preguntado por qué vas a hacer después del retiro, si vas a seguir ligado al tema deportivo, te preguntan que si quieres ser director técnico. Tú dices que no lo quieres ser porque eso requiere de una serie de características que de pronto tú en este momento no las tienes. Em, pero es de líderes el autoconocimiento. Eso a mí por lo menos me dice que te autoconoces. ¿Cómo has venido desarrollando ese autoconocimiento? Eh, es lo bonito y la experiencia que te da eh, el deporte. Yo veo el deporte como una base muy fuerte para muchísimas otras cosas. Nosotros, los deportistas de alto rendimiento, nos enfrentamos a situaciones eh, que de pronto una persona, una empresa, puede ser que nunca vaya a enfrentarse. Y ahí empieza uno a conocerse, ¿no? Mis miedos, mis temores, mis fortalezas, las situaciones que me hacen sentir seguro. Y ha sido todo un proceso y sigo en ese proceso. Aún ahora, después de retirarme, sigo conociéndome y aprendiendo, pues, de mis cosas, primero que todo, de la gente que me rodea y con el hambre de aprender muchas otras cosas y situaciones que me puedan servir, pero yo creo, estoy seguro, no creo, sino que estoy seguro que mi profesión y haberla llevado de la manera que la llevé, pues me hizo conocerme y entenderme cada vez más. Me hizo entenderme, conocerme cada vez más, saber en qué situaciones me sentía seguro, saber hasta qué límites podía llegar en lo personal, en lo deportivo, eh, y entendía qué otras situaciones me dejaban vulnerable. Y entonces ahí empieza uno a jugar con esto, ¿no?
dónde prefiero estar yo, a qué situación me prefiero enfrentarme. Pero estoy seguro que fue mi profesión y haberla vivido desde tan niño que me ayudó a irme conociendo y a irme entendiendo a lo largo de mi vida. Decías hace un momento que naturalmente cuando uno pues está más joven, pues ese tipo pues, de ejercicios, de autoconocerse, pues uno no los entiende o sí, no los entiende, los pasa de largo. Conforme uno va creciendo empieza a darse cuenta que son supremamente importantes y también como lo dices, uno no llega, o por lo menos estoy seguro que yo no voy a tener a un estadio en contra o a favor, 45.000 personas mientras patee un penal, ¿no? Ese tipo de presión, pues por ahora no creo que la haya experimentado en mi vida. ¿Cómo manejas tú la presión? Eh, yo por lo menos leí alguna vez a, ¿cómo es que se llama este basquetbolista? Se me fue el nombre, el de los Lakers, James, LeBron James, que él decía que cuando estaba en un momento de presión, él se imaginaba que era un entrenamiento más, que podía fallarlo o podía acertarlo. ¿Tú cómo manejabas ese momento de presión? ¿Hacías visualizaciones antes, meditaciones, escribías? ¿Qué herramientas tenías para eso? Bueno, yo creo que si hubiera manejado la presión tan bien como la puede manejar un atleta como LeBron James, como Cristiano, como Messi, pues seguramente hubiera estado en un nivel más alto. Y ahí, yo creo que ahí depende también hasta qué escalón pueda llegar uno, hasta dónde eh, pueda tener sus capacidades al máximo, porque la presión nos limita, ¿no? Y muchas veces la manejé muy bien. Yo te puedo decir que en mi carrera tuve momentos donde la presión no me afectaba para nada, pero tuve momentos donde sí me afectó muchísimo. Y ahí están esos pequeños detalles que marcan después una gran diferencia en cuanto a hasta dónde estoy en capacidad de llegar. Qué tanta presión puedo aguantar y entre más presión aguante, pues más voy a avanzar. Como te digo, en momentos lo manejaba de una manera muy natural, no simplemente me desligaba de absolutamente todo y entraba, eso se llama, y lo leí en un libro, bueno, y lo hablamos justamente con Pablo Jacobsen en esta etapa por Millonarios, que es entrar en la zona, ¿no? Es donde utilizas la menor cantidad de energía para pensar en las cosas y lo haces natural. Y eso es lo que lleva a esos atletas, grandes atletas que compiten a niveles top en atletismo, natación, fútbol, en cualquier disciplina que son los que sobresalen, llegan a estos momentos y se sostienen en estos momentos. Seguramente en algún instante de mi carrera llegué a estar y entrar en la zona, pero no la mantenía el tiempo suficiente para seguir avanzando. Y es algo con lo que uno tiene que lidiar y tiene que entenderse y tiene que saber qué puede suceder. Y si pasa y si llega esa presión y si te limita, pues asumirla y en el siguiente intento tratar de evitarla, tratar que no te haga ese efecto negativo que te hizo la vez anterior. Es difícil, es difícil. Hay muchas situaciones que uno puede intentar controlar con respiración, con visualización, como estabas diciendo ahora, que se trabajan, se pueden trabajar y mejoran. De las cosas que yo te digo que podía hacer era, ya llegaba escuchando cierta música al estadio, desde el día antes trataba de dormirme lo más temprano posible, tener una rutina normal, bajaba a desayunar también temprano, volvía y me recostaba un rato antes de mediodía, hacía otras cosas, jugaba en el celular, intentaba despejar la mente en otras situaciones y no cargarme solamente pensar en lo que iba a ser el partido.
sí había momentos y es necesario visualizar y entender que voy a ir a competir y que es mi propósito y es lo siguiente que yo voy a hacer, pero como te digo, entrar en la zona es hacerlo de forma natural, utilizar la menor cantidad de energía pensando en eso y simplemente que se dé más suelto. Y a veces salía bien y otras veces no tanto, pero se intenta. ¿Escuchabas qué? ¿Salsita o qué? Soy muy salsero, pero en esos momentos, en los momentos donde me siento un poco más tenso, me gusta escuchar a Jesús Adrián. Ok, ok, ok. Justamente hace un mes, un poquito menos de un mes, con el equipo fuimos a una experiencia con Pablo Jacobsen. Yo también estaba extasiado, estaba conociendo a una de las personas que admiro muchísimo. Eh, ¿Qué herramientas o cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó Pablo Jacobsen por su paso por Millonarios? No, son muchas bases y muchas herramientas que uno puede utilizar. Lo que pasa es que ahí es muy individual y lo Ok, que te puede servir a ti, capaz que no tanto a mí me funciona algo diferente, pero muchas herramientas, ¿no? Visualizar los ejercicios de respiración, creo que son muy importantes porque estos están comprobados científicamente que ayudan a, a desinhibir un poco esas partes del cerebro que están muy atentas o que están absorbiendo mucha energía pensando en cierta cosa. Entonces la respiración, la visualización, creo que eran de las dos cosas que yo más utilizaba y que en ocasiones me sirvieron muchísimo. espectacular. Creo que, como te decía, yo, pues tuvimos esta experiencia que él tiene ahora que se llama Wake Up Journey. Me pareció espectacular esa conexión también que hicimos con el equipo, como tú decías, que no es simplemente pues ir a trabajar y nada, ya está, sino es vulnerable y alto rendimiento. No podía dejar pasar este espacio sin preguntarte por la final con Nacional. Pues una final que o sea, inédita, yo digo. O sea, obviamente hemos podido compartir, pues Millos ha podido ganarle a Santa Fe y a Nacional en la final, pero pues con Nacional es algo especial. Tú tuviste la oportunidad de estar ahí. ¿Qué se piensa cuando pues hay que enfrentarse contra un equipo grande también, una institución importante como lo es Nacional? En ese momento solo pensaba en ganar. Ok, Ahí sí mi foco total era, no tenía otra idea en mente, mi foco era ser campeón. Cuando ya se va transcurriendo, pasó el partido de Medellín y el resultado es positivo porque sacamos un empate y el equipo se vio bien dentro del terreno de juego, pues se llena de motivación, de esa ilusión. Eh, y llega este partido en Bogotá, donde entramos también convencidos que éramos superiores, que lo íbamos a ganar durante el juego, y en ese gol en contra, no. rápido, de una jugada aislada, porque si bien fue un muy buen gol, pues Millonarios estaba, Llevaban dos tiros al arco, no llevaban más. no llevaba más, creo que era su primer tiro al arco y Millonarios estaba dominando. Nos veíamos bien en el campo. Llega el gol y empiezan a asomarse esos fantasmas, ¿no? Es inevitable, es inevitable. A mí me había pasado la final del 2021 contra Tolima, donde perdimos la final y empezamos ganando. Y viene esa remontada de Tolima y después no tuvimos reacción después de haber sacado un buen resultado en Ibagué, que había sido el empate también. Y vienen y llegan esos fantasmas que empiezan a atacar. Eh, y ahí es donde se necesita esa fortaleza mental para no dejarse derrumbar en ese momento, ¿no? Y el equipo demostró mucho esa capacidad. Intentó siempre sin el desespero normal del momento, de una situación así. Es tu última oportunidad, no hay otro partido.
pero el equipo entendió que había una manera y que se había entrenado y se había llegado a ese momento jugando de cierta manera. Intentó hasta que finalmente logramos empatarlo. En nuestra cabeza también estaba que lo dábamos vuelta y que lo ganábamos en los 90. Y después llegan estos penales, que ahí personalmente es de esos momentos, ¿no? Donde mucha presión, sentía muchísima ansiedad, pero no por el momento específico. A ver si hasta me sirve de terapia, ¿no? Eh, Traía en la espalda y una carga de muchos intentos. Era mi tercera etapa con Millonarios, donde en las otras había sido mucho más protagonista que en esta última. Y habían sido unos intentos pues muy honestos, con mucho esfuerzo y siempre quedamos muy cerca, ¿no? El 2015 en una semifinal, yo pude ser protagonista, goleador, pero eso no era lo que me interesaba, sino ser campeón y al final no lo conseguimos. Después me voy México, Brasil y vuelvo y 2021 y ahora no una semifinal, sino llegar a una final también haciendo muchos goles. Pero al final no se da, me termino yendo y este tercer ciclo ya no con ese mismo protagonismo de antes dentro del terreno, pero sí intentaba un poco transmitir muchas cosas desde afuera y llega ese momento de los penales y todo eso de atrás, todo eso que había caminado hasta llegar a ese momento, todos esos fantasmas que aparecen, pues generaron una presión eh, insoportable para mí en ese instante. Pues ya lo he dicho un par de veces, yo termino saliendo de los 5 que van a cobrar los penales. Yo estaba en esa lista y coincidencialmente, pues yo señalo a Larry que primero me hace un gesto como que no, y después le digo a la persona que estaba anotando la lista y al profe Gamero que me saque a mí y metan a Larry sin consultarle más, porque no sentía que no le iba a hacer un bien al equipo ir a cobrar simplemente porque tenía que ir a cobrar, porque ahí me habló esa voz interior y esta vez la escuché. Finalmente, pues gracias a Dios todo se dio de la manera que se dio. Larry termina haciendo el gol que nos da el título, que pues yo no me iba a imaginar que iba a suceder así, justamente, pero hice caso a eso que estaba sintiendo, ¿no? Y no me sentía en las capacidades necesarias en ese momento de los penales. Después en el partido era otra cosa. Yo entré con toda la motivación arriba, intentando aportar lo que más podía hasta en la parte anímica, porque era importante en ese momento no dejar que se cayeran los que ya venían desde el primer minuto por su cansancio, porque ya empieza uno a entrar en esa duda si estamos haciendo lo suficiente, si nos va a alcanzar, hasta la misma hinchada que empieza a bajar ánimo. Entonces intentaba yo involucrarme con todos para mantener esa ilusión, esa expectativa alta. Pero sí, en los penales no se puede ocultar que no fui, yo le digo a mi familia, a las personas cercanas, no era persona yo en ese momento. Ya cuando pita el árbitro y sabía que eran penales, entra toda esa ansiedad y esa presión que termina siendo maravilloso después porque justamente entra la persona que nos da el título y pudimos celebrar. Pero fue más o menos todo lo que sucedió en esa final. Ahí me llevo varias cosas de lo que tú dices y es uno, respetar el proceso, ¿no? Confiar en el proceso. Uno, en este caso, ustedes venían jugando con un estilo y no se pusieron a echar pelotazos al centro y al que cabeciera, sino pues básicamente balón al piso y juguemos, ¿no? Que creo que es algo muy valioso. El punto número dos es ese autoconocimiento, como te lo hablaba, yo creo que yo desde mi perspectiva de tercero lo veo y uno a veces no se da cuenta de lo que hace, ¿no? Pero en este caso, esa voz interior y ese autoconocimiento, pues también
determinó que pues uno entiende que no está en su mejor momento y puede pasar esa antorcha a un compañero, ¿no? Ahí te iba a preguntar y te me adelantaste y es, en ese momento de penales, ¿quién decide quién patea? O sea, ¿ya hay una lista antes o el que alguien está embalantonado y dice yo pateo hoy y pateo o cómo funciona eso? Creo que hay varias maneras, ¿no? Y según el técnico, según el grupo, mm, pero llegar a ese momento es para mí la persona que se sienta más segura y esté más convencida de ir a hacerlo. Ese instante necesita esa seguridad, porque a veces ni siquiera si lo pateas bien, si lo pateas mal, es el convencimiento con que vayas a patearlo. Eh, es una lotería que se entrena, que se practica, que esto se puede mejorar, pero finalmente sigue siendo una lotería ese momento. Entonces, transmitir esa seguridad, ir con esa seguridad a ese momento es fundamental. Y ahí se hizo de esa manera, ¿no? Un poco ya había una lista preestablecida, ya más o menos con ciertos nombres que se sabían, podían ir a patear, pero llegó el momento y como me pasó a mí, simplemente pedí que fuera otro compañero que estuviera más convencido, que estuviera en un mejor momento que yo. Y se puede hacer, se hace. Creo que se debe hablar también porque esto es algo que ha pasado muchísimas veces. No, no soy el primero que lo hace y no voy a salir a decir, no, es que yo... No, no, no. Se ha hecho, pero es un tabú, no se habla porque siempre se señala al que no quiso ir a patear, al que Claro. prefirió no hacerlo y se tilda de muchos, se le tienen muchos adjetivos negativos, pero finalmente yo creo que hay que ser valiente tanto para ir como para decir que no se está preparado y pues me pasó a mí también. Como te dije hace un momento, vi la grabación del partido, minuto 60 entras, Gamero te hace un 1-1 a nivel táctico. No leo mucho los labios, pero me imagino que cuando entraste con Luis Carlos, era como entrar y salir o qué te dijo ahí. Sí, sí, con Luis Carlos teníamos ciertas características similares. Eh, y lo que él pedía era que los dos pisáramos área, obviamente, pero cuando uno estuviera en el área, el otro se replegara un poquito más para intentar entrar en juego, ¿no? Que es lo mismo que te decía, nunca hubo el desespero de tirar la pelota al área y simplemente intentar bajarla de cabeza o lo que resultara, sino intentar llevarla con las mejores herramientas para poder hacer gol. Y esa fue una de las indicaciones, ¿no? Que si uno estaba en el área, el otro intentara replegarse un poco más, retrasar un poco más y entrar en juego. Buenísimo. Puedes ser campeón con Millonarios. Todo. Yo creo que fue de los momentos más lindos de mi carrera, por lo mismo que te explicaba ahorita, porque lo había intentado muchas veces, porque era el lugar donde siempre que yo llegaba me sentía bien. Y lo dije, lo he dicho algunas veces, y ahora pues yo no me interesa ni caerle bien a nadie, ni tengo intereses, nada, pero era mi lugar en el mundo futbolísticamente. Desde que llegué yo sentí esa conexión y aunque venía de, su rival, de un rival como Nacional en esa primera etapa, pues rápidamente y con goles la gente me fue demostrando ese cariño, entendiendo que yo también había hecho ese clic con la institución. Eh, pues mis números también fueron buenos en cada etapa. Entonces siempre esa conexión fue creciendo y esa unión con la hinchada, con mis compañeros, todos los grupos con los que estuve, siempre me sentí bien, me sentí querido, apoyado, respetado, que es muy importante en esta profesión, los directivos, los técnicos con los que estuve. Entonces era un lugar donde yo me sentía bien, donde cada vez que pasé y que pude entrar a una cancha representando esta camiseta,
intenté dar lo mejor. Como te dije, muchas veces las cosas salían bien, otras muchas no salieron tan bien como la gente quiere y lo espera, pero el compromiso estuvo absolutamente siempre. Y el ser campeón en esta última etapa, viendo ya, para hacer una analogía, la luz al final del túnel, que iba a ser la última oportunidad seguramente, fue muy especial, fue muy lindo, lo pude disfrutar con mi familia, después de haber tenido una tristeza enorme el año anterior. Pues también homenajear a mi mamá, que los dos últimos goles que me había visto hacer en vivo fueron aquí en Bogotá con Millonarios. Entonces, había muchas cosas especiales en ese momento y lo disfruté muchísimo. Fui el hombre más feliz del universo en ese instante y muchos días después no soltaba la medalla, veía los videos, me gocé ese título realmente y fue un momento que se va a quedar grabado en mi mente, en mi corazón y para siempre, para siempre en mi vida. Total, y eso, primero que todo, agradecerte porque o si no, nunca nos hubiéramos perdonado perder con Nacional en la final. Se acaba el partido y comentas que pues le dijiste a Gamero, le dijiste a tus compañeros pues que querías retirarte, que ya lo venías pensando y también has dicho que el retiro a nivel físico, digamos que el cuerpo te da mentalmente ya, digamos como que considerabas que era otra etapa para finalizar este espacio tan espectacular que tuvimos. Ahí sí le hiciste caso a la vocecita, por lo que entiendo, porque querías estar con tu familia. Inmediatamente somos campeones, eso es a mitad de año y ahí en el camerino le pido al profe un momento, lo llevo ahí aparte y le digo que quiero dejar de jugar, que ya lo venía pensando. Eh, y su respuesta ahí fue que disfrutara el momento, que todavía me quedaban 6 meses, que estuviera con con el grupo, que el grupo me quería, que el cuerpo técnico me quería, los directivos, la gente. Eh, yo tenía eso ya hacía un tiempo, eh, pero finalmente también hablándolo con mi familia, decidimos terminar el contrato, esos 6 meses que faltaban. Y esos 6 meses los disfruté jugando, siendo campeón, porque también alguno de mis compañeros me dijo, disfrute esto que le queda porque vamos a defender el título. Esos 6 meses vamos a ser los actuales campeones y eso hay que disfrutarlo también. Eh, y lo disfruté, pero ya sabía que finalizando el año ya iba a acabar todo y así cuando quedamos eliminados en el segundo semestre, pues ahí ya me despido del grupo, del profe, pues ya no tenía que pedirle el consentimiento, sino simplemente ya era una decisión tomada, ya había también cumplido mi contrato, me despido del presidente, de la gente que estaba con nosotros ahí en Cali. Eh, y se dio así, se dio muy natural, no pensé que fuera a llegar, o sea, que iba a ser ese día específicamente, no tenía nada preparado, pero cuando se acaba el partido y obviamente estamos eliminados, mi cabeza estuvo quitarme los guayos, ir a la mitad de la cancha, agradecerle a Dios, a la vida, a mi profesión, por muchas cosas bonitas y fue el cierre de ese ciclo maravilloso que fue el fútbol profesional para mí. Espectacular, Fernando. Creo que como tú lo decías, y hay algo que también, un rasgo de tu mentalidad ganadora y fue que no lo tenías preparado porque tú estabas seguro que iban a pasar, que le iban a ganar a América. Entonces creo que eso hasta el final de tu carrera mantuviste ese mindset o esa mentalidad ganadora. Para finalizar, McAllister te regaló o sea, pues te recomendó un libro de jugadores que estaban pues Me lo regaló, retirados, te me lo lo regaló. regaló. ¿Cuál es? A culpas de él que se haya retirado. Después del retiro, ¿qué?
se llama. Después del retiro, ok. Y es, Buenísimo. obviamente por su título es muy específico, pero pues me ayudó a identificar muchas cosas, ¿no? De las que estaba pasando, porque este me lo dio a comienzo de año y, y con la idea también que si lo leía, que si no lo leía con ese temor, con esa duda, entonces lo leía por partes, pero ya cuando en el segundo semestre, cuando ya la decisión estaba tomada, sí fui más consciente, lo leí más seguido. Y es la historia de más de 300 historias de tanto de jugadores de fútbol mayormente como de otras disciplinas que se retiraron de su profesión, ¿no? Y cada historia es diferente. Unos se retiraron por lesión, otros no alcanzaron ni a debutar y les tocó retirarse, otros se retiraron eh, estando muy bien físicamente y ellos tomaron la decisión y después se arrepienten. Otros, el fútbol los dejó, simplemente ya nunca más volvieron a encontrar equipo. Mil historias diferentes, mil situaciones diferentes y uno iba tomando una por aquí, me identifico con esta no, con este un pedacito. Iba armando esa estructura de qué es lo que estaba sintiendo y me ayudó bastante también a entenderme, a entender esos momentos, porque llegaban esos ataques, le decía yo, momentos en concentraciones, en viajes, que realmente era lo que me daba más duro a mí al final de todo, porque como lo he dicho, físicamente sentía que podía estar un par de años más, pero mentalmente estaba, no estaba muy bien y, y el tema de concentrar tanto, de viajar tanto, de estar tanto tiempo perdiéndome en muchísimas cosas, pues afectó bastante. Entonces, por eso finalmente tomo la decisión y eso me ayudó a irlo pensando, planteando cómo, mirar el después, cómo iba a ser. Y sigo en ese proceso. Yo llevo muy poco de haberme retirado, pues, en diciembre solamente y no es sencillo, no es que lo tenga todo ya controlado, pero entiendo, estoy convencido que voy en ese proceso de aprender, de aprender a vivir sin el fútbol y aprender a vivir una vida normal, que a veces nos la termina arrebatando la profesión que tanto nos da, pero un poco también nos termina quitando. Así que en eso estoy, en ese proceso voy aprendiendo cosas nuevas, conociéndome todos los días y espero pues que cada vez esté todo mucho más claro. Pues Fernando, sin duda alguna creo que estás retomando esa vida que desde los 13 años quizás no tenías y de volver a estar en una vida de nuevo normal. Te deseo lo mejor, gracias por este espacio. Creo que conocerte, conocer al profesional, pero también a la persona que hay detrás es supremamente importante y de nuevo, muchísimas gracias por este espacio. Aprendí un montón y sin duda alguna voy a llevarme ese libro para ver qué historias hay, esas miles de historias que hay en ese libro pues, para leerlo y disfrutarlo. No, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Cada que tengo la oportunidad de contar y de decir cómo fue todo el proceso, cómo sirve también un poco para hacer esa terapia, ¿no? Para soltar muchas cosas que hay adentro y no, es un agradecido de mi profesión, de la vida, con Dios y de todas estas oportunidades que me da esa experiencia de poderlas contar. Me encanta compartir estos momentos, estos espacios y espero que toda la gente que esté viendo, que esté escuchando, pues se siente identificada un poco y sienta esa... Sin duda alguna. Muchas gracias de nuevo, Fernando. Te mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Esta fue una gran conversación con Fernando donde me llevó la importancia de la disciplina para poder lograr tus sueños. Cualquier cosa puede pasar, los resultados van y vienen, pero lo que se queda es el trabajo duro, la constancia.
Espero que este episodio te haya gustado y nos vemos en el próximo. Te mando un gran abrazo.